momento estamos iniciando pues ya lo que es el tema de grabación de lo que son las auditorías al sistema de gestión de seguridad a los a los sistemas de gestión en general, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucede? La ISO 19011 versión 2018 es la norma general que nos indica sobre el procedimiento que nosotros debemos desarrollar para poder entonces realizar lo que nosotros conocemos como auditorías al sistema de gestión. Esta norma como tal nos va a permitir a nosotros entonces poder realizar, verificar el cumplimiento de todos los requisitos en cada uno de los procesos que se tienen a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que nosotros pues tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de lo que es la parte de las auditorías, este es un proceso como tal planificado. Aquí todo está pues ahí sí como dicen, todo está organizado, planificado, fríamente calculado para que pues usted pueda también demostrar los requisitos especificados. Ahora, es necesario tener muy en cuenta que cuando nosotros hablamos, nosotros estamos hablando de todos estos procesos, debemos también indicar que todos estos procesos debemos hacerlos totalmente planificados. Entonces, para eso, digamos, es que nosotros vemos esta norma. Permítame acá. Aquí, para eso, digamos, tenemos esta norma y la orientación como nos da esta norma para la realización de estas auditorías. Ahora, aquí debemos recordar que pues tenemos tres tipos de auditorías que podemos generalmente encontrar dentro de todas las auditorías, que pues nosotros, las de primera parte, segunda parte y tercera parte. Ahora, las de primera parte estamos hablando de las auditorías internas, esas son las de primera parte, en donde son los mismos, o sea, que es al interior, exactamente, señor Pedro Hernando, efectivamente ya les voy a subir esas diapositivas, igual que la 45001, tampoco digamos se las he subido, pero tranquilos que ya se las subo, listo, para que no se preocupen que yo en esto, o sea, no soy egoísta, la idea es compartirles material. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la norma? Es permitir verificar todo el cumplimiento de requisitos de forma planificada, en donde demostremos a través de diferentes, lo que llamamos nosotros evidencias, documentos, ya sea imágenes, ya sea archivos y demás, que se cumplen los requisitos especificados de cada uno de los procesos. Entonces tenemos tres tipos de auditoría: la de primera parte, segunda parte y tercera parte. La primera parte es la auditoría interna. La auditoría interna, estamos hablando entonces de lo que es los procesos que tenemos al interior de nuestra organización. O sea, eso sí son todos esos procesos que tenemos a nivel de que, digamos, el proceso de jurídica va a auditar entonces el proceso contable, el contable auditará comercial y pues así respectivamente. Tenemos la de segunda parte, que es la del ente certificador, en este caso pues SICOMTEC, que viene y revisa pues cómo se encuentra el sistema de gestión, si digamos se cumplen como tal los requerimientos para que exista un sistema de gestión, o para ver si se han mantenido estos requisitos y sigue existiendo un sistema de gestión. Entonces, cuando nosotros allí vemos el tema de los entes certificadores, cuando estamos hablando de ICONTEC, de Veritas, de Cotecna, entre otras, nosotros tenemos que reconocer que existen diferentes tipos de auditorías que vamos a revisar pues en ese caso. O sea, pues, los periodos de auditoría de certificación son de 3 años. O sea, tú tienes ahorita la certificación porque pues preparaste todo durante el año pasado. Este año pues vas a certificar lo que es el tema de los procesos, y entonces en ese sentido
tú vas a obtener una certificación. La primera auditoría se llama auditoría de certificación. Entonces allí es cuando el auditor revisa todos los procesos, revisa todo lo relacionado al sistema de gestión y entonces termina determinando si existe o no existe un sistema de gestión. Entonces eso digamos pues al respecto. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los sistemas dentro de la auditoría de certificación, pues allí se van a revisar absolutamente todos los procesos, se van a revisar todos los procedimientos y que pues se tengan los registros y las evidencias, o sea, todo lo que es documentos y demás, que permitan determinar si cumplimos o no cumplimos con todos los requerimientos establecidos. ¿Cuáles requerimientos? Los que hemos visto de calidad, los que hemos visto de ambiental y los que hemos visto a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Y tengamos en cuenta, aquí es en donde van a empezar a revisar tanto los de norma técnica como también los que están establecidos a través de la legislación, porque recordemos que una de las cosas que se evalúa es que el cumplimiento de requisitos legales. Eso es muy parecido, son dos tipos de sistemas, uno que era las series que habíamos hablado de las series 18001 de OCHAS, la norma pues de originaria inglesa, y que pues nosotros terminamos adaptándola para cumplir con el compromiso de la decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces se revisa todos esos requerimientos para que efectivamente pues se evalúe si tenemos un sistema de gestión o no. Esa es la primera tipo de auditoría que realizan los entes certificadores, la auditoría de certificación. Ahora, luego viene, o sea, pues como estos periodos de auditoría del ente certificador son anuales, luego viene la auditoría del primer seguimiento, es al siguiente año. Entonces sería el año 1. ¿Qué sería la primera de seguimiento? Allí es en donde se toman algunos procesos y se audita algunos procesos. Entonces se selecciona, pues dependiendo ya lo que determine como tal el ente certificador, y digamos si tenemos 10 procesos pueden auditar 7 o pueden entonces auditar 5, 4. Y entonces revisan y le hacen seguimiento y luego al siguiente año, que sería el año 2, que el año 0 sería el día de la auditoría de certificación, ese sería el año 0, la auditoría de certificación. El año 1 sería la primera auditoría de seguimiento y la segunda auditoría, el segundo año, perdón, sería la segunda auditoría de seguimiento. Entonces ahí ya tenemos 2 años, ¿no? Entonces en esa se revisan los procesos que no se revisaron en la primera auditoría de seguimiento. Entonces si se revisaron 5, son 10 procesos, se revisaron 7, pues se revisarán solo 3, o viceversa, bueno, como se dé, 4 o 6, como digamos así lo haya planeado el ente certificador. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando uno va, digamos, a lo que es el tema de la auditoría al tercer año, algunos la llaman como la recertificación, y resulta que no. Esa tercera auditoría es la de renovación. Esta auditoría de renovación es cuando ya entonces, como el certificado tiene una vigencia de 3 años, porque es mientras sea el año 1 la primera auditoría de seguimiento, año 2 la segunda auditoría de seguimiento y año 3 la auditoría de certificación, entonces se empieza a renovar. Por eso es que cuando se cambió las normas, tanto la ISO 9001 que cambió del 2008 al 2015, lo mismo cuando sucedió la ISO 14001 de 2004 a la de 2015 también. Entonces ahí se tuvo que esperar hasta 3 años para que las empresas que estaban certificadas en estas normas, con esas normas de 2008 y las de 2004 respectivamente, a calidad y ambiente, entonces renovaran a la de 2015.
Y lo mismo cuando nosotros entonces estamos hablando de la ISO 45001 que salió pues ya en el año 2018, 19, 20, 21, ya en este año ya todas las auditorías tienen que ser no en OCHAS, sino 18, no en OCHAS 18001 2017, 2007, perdón, 2007, sino que tiene que ser ya en ISO 45001 versión 2018. Sí, es 2018. Entonces, esto es lo que uno debería tener pues muy presente cuando uno habla pues sobre este tema de las auditorías de segundo tipo, que son las de el ente certificador. Primera auditoría de de certificación, la segunda auditoría el siguiente año de primera de seguimiento, la siguiente auditoría en el segundo año, la segunda de seguimiento, y la tercera auditoría, entonces la cuarta, perdón, ya en ese sería así, ya sería la cuarta auditoría, que sería la de renovación, y así vuelve entonces ya la primera de seguimiento, la segunda de seguimiento y después la otra de renovación. Ese es el término técnico que pues se utiliza. Algunas dicen, no, la recertificación. No, es la renovación, porque pues recertificación sería pues otro término que pues iría hacia otra parte. Entonces aquí el tema con esta norma es que nosotros podamos tener el criterio de cómo es que se hace una auditoría, cómo es que se organiza pues como tal. Ahora, aquí pues vamos a mirar también, entre otras cosas, cuando nosotros hablamos del tema de auditoría, es que hay unos principios que hay que tener en cuenta. Y estos son muy importantes para poder entonces entender que el proceso no se va a tratar de llegar a decir, no, es que eso es un proceso complicado, o como dicen, una asustoría. Y yo recuerdo que eso al principio, cuando recién estaban empezando estos sistemas de gestión, yo recuerdo por allá cuando esto empezó a tener como ese boom de los sistemas de gestión de calidad, que eso era una cosa que uno veía ya grandota. Uno cuando ya mira, digamos, lo que son sistemas de gestión ambiental, bueno, también, bueno, no es tan repetitivo, pero cuando uno mira el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, válgame mi Dios. Eso sí ya es distinto y nosotros lo acabamos de ver, porque aquí, digamos, en calidad, pues sí, o sea, todo es tema documental y vaya y venga y determine riesgos y oportunidades por todo lado, como lo hemos dicho, que hagamos pues las acciones correctivas preventivas y de mejora, que verifiquemos que sí se cumple y demás. Pero cuando hablamos de seguridad y salud estamos hablando de capacitación, estamos hablando de estadísticas de accidentalidad, todo lo que hemos estado, digamos así, trabajando frente al tema de peligros que yo les comentaba, en la identificación de todas esas situaciones que pudieran generar pues daño pues a todas las personas. Pero resulta pues que en este caso, cuando uno se pone a observar en esta situación lo que es el tema de las auditorías, yo recuerdo que en esa época, eso era en el año 2005, y eso faltaban como 15, 20 días para el día de la auditoría, y claro, ese terrorismo que había, es que faltan 45 días para la auditoría, faltan 44, y lo ponía, y lo peor de todo, lo puso, o sea, Historia de la Vida Real lo puso ahí en el orinal, y ese terrorismo y de todo, claro, ¿quién iba pues a miccionar en paz en caso de los hombres con el orinal? Ahí con el aviso en el orinal, pues ninguno. Eso era una situación, y realmente esa no es la idea, o sea, porque a veces las auditorías las pueden cancelar, o sea, las pueden cancelar porque dicen, no, venga, y pasó en una empresa en donde la contadora, muerta del susto, se desmayó. O sea, llegó el auditor, empezaba pues dando el discurso como tal de bienvenida, porque pues es que eso, digamos así, generó ese terror tan tenaz, y la persona llegó y se desmayó, y claro, el auditor dijo, ¿qué le pasó? No, es que el tema de la auditoría, dijo, no, mijo, vamos a ser honestos, ustedes no están preparados.
Y le tocó cancelar al auditor la auditoría porque, pues, hombre, es una persona que se desmaya es porque todos están muertos del susto. Y fue la única que somatizó, pues, el miedo en ese sentido. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que primero tengamos en cuenta que estos procesos, cuando nosotros hablamos de esto, es para poder mejorar. Desafortunadamente se han utilizado todos esos procesos de auditoría para decir la asustoría. Y eso también lleva un poco de terror que, pues, no, realmente no vale la pena. Y no vale la pena porque finalmente es una herramienta que nos va a permitir a nosotros determinar de forma muy puntual si nosotros estamos cumpliendo o no y en qué aspectos. Ahora, para esto es lo que les he dicho en alguna otra oportunidad con Caridad. Por eso la importancia que todos los procesos estén estandarizados y que los procesos sean rutinarios, los procedimientos. ¿Por qué? Porque es que usted necesita que todo lo que diga ahí en el papel sea exacta y estrictamente igual a lo que a mí me está, a lo que yo realizo. Porque finalmente si ahí dice que tengo que hacer 20 pasos y yo solo hago 10, ¿para qué me voy a ponerme a complicar? Tengo que demostrar esos 10 siempre y cuando se cumpla con norma. Y si con los 10 y no con los 20 puedo cumplir, pues mejor. Entonces uno debería tener muy en cuenta esto cuando uno habla sobre el tema de estas auditorías. Ahora, es importante que siempre se utilice como una herramienta y que se utilice todos estos principios que nosotros, pues, vamos a hablar sobre la base de que nosotros debemos desempeñar un trabajo excelente. O sea, las auditorías son procesos, o sea, cuando uno está preparado, pues es que le han dicho de antemano, mire, le vamos a decir, le vamos a pedir, usted maneja 3 procedimientos, vamos a evaluárselo. Entonces usted tiene que saberlos. Y es más, usted es cuando uno mira, digamos, todos estos procedimientos, estos procesos, durante los procesos de inducción, digamos, cuando uno debería siempre una organización, bueno, ¿cuáles son mis procesos, mis procedimientos? Y empezar a inquirir sobre ellos, porque es a partir de ello que te van a hacer una auditoría. Y si tú ves algo que no está en la realidad o que no se hace en la verdad, pues pedir que se modifique y que se modifique en relación a los cumplimientos legales y al tema del cumplimiento del requisito en norma, aunque pues la norma es muy general. O sea, la norma te dice el qué, te dice, a ver, nunca te dice el cuándo, solo te dice el qué. Que tú tienes que tener documentadas por ejemplo, en el tema de atención al ciudadano, tienes que tener documentados todos los requerimientos del cliente. El cómo no te lo dice, cada cuánto no, tú lo estableces. Entonces, en ese sentido, tú, lo que sea el procedimiento, puede ser que sea de 2 o 3 hojitas, que sea de una hoja, nada más el procedimiento. Pero si tú lo cumples a cabalidad y esa es la realidad, pues no vamos a tener ningún problema. Ese es el mayor inconveniente cuando nosotros hablamos de estos procesos. Porque dice, no, pues yo nunca hago eso, esto no se puede, esto así. Entonces todos esos peros son los que uno tiene que empezar a mirar de sus procesos. Porque claro, el día se supone que cuando te revisan a ti cuando te hacen a ti auditoría y te van a revisar todo, es porque tú eres conocedora de todos tus procedimientos. Es por eso que si tú en ese momento tú estás en un área, en un proceso de la entidad y no sabes cuáles son tus procedimientos, no sabes cuáles son tus procesos, es el momento indicado para que empieces a conocerlos. Porque es a partir de ahí que tú vas a... O sea, ¿cuál va a ser el criterio? Primero, ¿cuál va a ser el criterio con el cual te van a evaluar el desempeño? O sea, ¿con qué criterio te van a evaluar que tú eres una buena profesional y que haces tu tarea? Con el perfil del cargo. ¿Lo conoces? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Como decir las obligaciones contractuales. Cuando estamos, como en el caso mío, como prestación de servicios. Yo sé que tengo que cumplir 160 horas al mes. Y ese es mi compromiso. Entonces en función de eso, yo programo todo, llego y entonces doy esta formación, doy otra formación, yo lo hago, dependiendo también del área mía, entonces yo lo hago. Entonces en ese orden de ideas es importante que nosotros nos dediquemos a hacer esto, o sea, que nos dediquemos realmente a hacer, digamos, a hacer pues una auditoría en la cual pues haya un tema de ética, de honestidad
que todo, digamos, cuando uno habla, digamos, de todo el tema de los programas de auditoría y el programa en general, o sea, cuando uno mira, digamos, el esquema de todo esto es porque el programa es en general la programación que dice, bueno, vamos a hacer las auditorías internas, por ejemplo, vamos a hacerla así suponiendo, vamos a hacer entre junio y julio, porque la auditoría la tenemos en octubre, entonces con eso tenemos agosto, septiembre, octubre, tenemos 3 meses para darle corrección a lo que tengamos, entonces hacemos la auditoría interna y a partir, ¿y qué es lo que pasa? Pues que se van a hallar los errores, se van a corregir, se va a hacer el análisis de causa como tal, como yo se los enseñé, y efectivamente entonces vamos a poder entonces desarrollar una buena auditoría. Ahora, en esto hay que decirlo, aquí las habilidades que uno debe tener como para el tema de hacer auditorías y como auditor, la idea es que ustedes sean unas personas abiertas, entiendan que las normas legales y las normas técnicas tienen que ir en función de la empresa, de la organización, no al revés, porque las normas todas se adaptan a la organización. ¿Por qué? Porque a ti te dicen el qué y hasta te pueden decir el cuándo, pero el cómo no. Yo lo he dicho, que la política tiene que conocerla, nunca dice, es que usted la tiene que exponer. Fíjense que ahí nunca dice, tiene que ponerla enmarcada con vidrio antirreflejo en la sala, en la recepción, allá en donde todo el mundo pasa y la ve ese compromiso tan hermoso, donde nos comprometemos a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y prevenir la contaminación, atendiendo nuestros aspectos e impactos ambientales significativos, protegiendo la salud del trabajador con la prevención de las enfermedades y accidentes laborales y comprometiendo a los contratistas, a los trabajadores, a los proveedores y a todas las partes interesadas pertinentes y así haciéndolo ese compromiso. Lo que dice es que sí, ese compromiso debe estar comunicado. ¿Que dónde está la política? No la tenemos expuesta. La tenemos en un drive, en un archivo local compartido, que todo el mundo puede tener acceso, pues no la pueden modificar, la pueden descargar, pero no la pueden modificar, no la pueden borrar. Eso es. Entonces, es que todo el mundo ya sabe dónde es que está. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque es que aquí es como decía el apóstol Pablo, usted no puede ir más allá de lo que está escrito y el cómo lo define cada uno. Mira, hay empresarios que prefieren, no, a mí no me pongan nada. No, tiene que ser, vea lo que dice como el tema del reglamento interno. Dice en 2 puntos. De acceso a los trabajadores del reglamento interno de trabajo, y si cada uno lo tiene en una carpeta en su puesto de trabajo con las carpetas de todo el sistema de gestión de calidad, del sistema de gestión integrado, perdón, es válido, que está en varios puntos, está en más de 2 puntos, está expuesto, está inaccesible a los trabajadores, y el cómo está ahí, cumple. ¿A dónde dice que tiene que estar colgado en un cuadro con letra pequeñita y que solo se note el mamarracho del representante legal? Perdón, no el mamarracho, la firma. Ninguna parte. Y es más funcional. Entonces eso es lo importante, porque es que a veces se amarran y esto es como lo del tema de los procesos. O sea, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que eran entradas y salidas, o sea, conjunto de entradas que nos daban, conjunto de actividades que se interrelacionan entre sí y proceso, que toman entradas, que nos dan unas fuentes de entrada y lo transforman en salidas para unos receptores? Entonces usted lo puede ilustrar en forma de Excel, así en forma pues horizontal por filas, y que le muestra en una columna todas las fuentes de entrada, todas las salidas y demás. O puede entonces, en ese caso, entonces generar entonces un diagrama de flujo en donde se identifiquen claramente las entradas, las salidas, las fuentes y los receptores, en donde se noten esa parte. Entonces,
eso, digamos, uno lo debería, digamos, tener muy en cuenta y realmente cuando uno habla sobre estos principios, esa es la idea de ser sensible. Miren, cuando uno habla sobre el tema del tema de auditoría, no se trata de crucificar a nadie y a veces por eso es que las auditorías internas, ahora las de primera, ¿qué? De primera parte, pues por eso es que son tan violentas. Porque claro, ahí se combina ahí sí como se dice, la malicia española con la venganza y ahí sí como se dice, la sangre rueda. Porque como yo me conozco al otro, yo ya sé cuáles son las debilidades, ahí es en donde yo le apunto. Y claro, el otro sufre y el otro pasa a colores, pero bueno, aunque en últimas es bueno porque lo que hace es resaltar que tiene que mejorar en esos aspectos, aunque algunos sí lo resaltan con sevicia y dolor. Pero, pero digamos, digamos, es la idea con el tema de las auditorías, que se destaque las fallas que tiene el proceso, porque finalmente lo que nosotros vamos a evaluar en una auditoría no es si el desempeño de una persona, sino si el proceso cumple con los requisitos especificados en las normas ISO 9001, 14001 y 45001, a nivel legal pues con lo que le aplique como personería, a nivel de seguridad en el trabajo del sistema de gestión y adicional entonces también aquellos requerimientos pues que le vayan aplicando a nivel interno. Entonces todo eso hay que tenerlo. Ya nada más me tocó a mí, me dijeron y que es una cosa que yo decía, no, a mí me tocó firmar un acta ahí que me pidieron allá en mi centro de formación y la firmé, listo. Y me dijeron, no, es que los de calidad dijeron que no puede salirse del marco. Valiente, gracias. Bueno, yo la puse ahí de todas formas, ahí se los volví a enviar, pero bueno, teniendo en cuenta esa parte. Ahora, sí es importante pues es tener una comunicación exacta, objetiva y lo que llamamos nosotros hallazgo. El hallazgo es lo que nosotros que descubrimos. Vea lo de que descubrí que necesitaba saber si esa persona tenía el registro de todas las llamadas, digamos, para de atención al ciudadano, tenía el registro de todas las llamadas y a quién las había direccionado de acuerdo al procedimiento de atención a las llamadas del proceso de atención al ciudadano. Entonces ese registro así se está y está actualizado. Listo. Entonces ahí ya eso es lo que yo hallo. Entonces es que yo cuando hallo, yo puedo decir, hay una conformidad que sería el cumplimiento de esos requisitos o una no conformidad en donde no hay cumplimiento de esos requisitos o una oportunidad de mejora, porque uno puede decir, venga, aquí esto, digamos, están haciendo esto muy bien y todo ahí está escrito, pero una oportunidad de mejora sería más bien dejar de utilizar papel y más bien ponerlo digital. Con eso se tiene una base de datos ahí en Excel y que se puede analizar y hacer diferentes tipos de análisis frente a las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos. Sería lo más ideal porque ya está sistematizado y que se podría llegar a subir en una plataforma para poder, digamos, que fuese, digamos, hasta cierto punto una información pública para diferentes entidades, derechos humanos, ONG o demás, que serían partes interesadas pertinentes. Por ejemplo, miren, pues sin entrar en detalles pues, por la situación política de este país, porque no es el alcance de esta charla, pero, por ejemplo, que no les pedirían a ustedes sobre el tema de personas que han participado, personas que se han quejado frente a lo que es el tema de las entidades del Estado como la policía, el ejército y todo eso. Posiblemente, ¿no? Pues no, o sea, no lo conozco, pero posiblemente también les han solicitado. Entonces, eso, digamos, es algo que uno tiene que mirar, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta, pues en este caso, que cuando nosotros estamos hablando de lo que son de cada uno de estos principios, la auditoría tiene que ser algo armónico y tiene que ser algo planificado en el sentido de que usted sabe qué es lo que le va a pedir.
usted se pone de acuerdo. O sea, primero es que todos vamos a estar informados. Vea, digamos, estamos ahorita en mayo, pero ya sabemos que en agosto tenemos las auditorías internas. O sea, ya todos estamos informados. Entonces ya, digamos, si nos informamos desde el mes pasado, que fue cuando empezamos en abril, entonces tenemos mayo, junio, julio, tenemos 4 meses para prepararnos, para saber, listo. Y de esa misma manera pues tenemos el plan de auditoría, porque ya saben que va a ser, por ejemplo, el 18 de agosto te van a revisar a ti a las 8 de la mañana en tu puesto de trabajo y van a revisar el proceso y van a revisar los procedimientos. Entonces tú tienes que saber los procedimientos, cuáles son los registros que van a pedir ahí, y que efectivamente cuál es la idea también de que esos procedimientos en cumplimiento de los requisitos normativos y legales, legales y normativos, para que no vaya a sonar mal, cuando sean los requisitos legales y normativos, pues que puedas tú ajustar todo esto a la realidad, teniendo en cuenta esos requisitos previos, los del ciudadano y demás. Entonces que tú los puedas transformar, porque es que finalmente, miren, cuando uno habla de una auditoría, uno no puede pedir ni más ni menos. El auditado no puede dar ni más ni menos, sino lo que es. Como decir, a usted le gustan los frijoles, ¿usted qué va a decir? Si usted es un auditado bien inteligente, dice sí, porque no le están preguntando más, pero a veces llegan, ¿le gustan los frijoles? Uy, claro, y con chicharroncito mejor. Entonces ahí ya estamos dando pues más información, porque se trata de ser muy puntual. Ahora, todos los informes y todo lo que nosotros aquí hallemos tiene que ser divulgado, todos esos hallazgos, a las partes interesadas, porque esto no es una competencia. Miren, yo no tuve no conformidades, y al otro sí, y el otro sí tuvo un mundo. ¿Por qué? Porque en este sentido yo lo que quiero rescatar cuando uno habla de las auditorías internas, no es una competencia, es más bien qué tanto estamos preparados. De hecho, uno de los requerimientos que se hacen en las auditorías internas, o sea, las que están dentro de la misma organización antes de la auditoría del ente certificado, es que se hallen todas las cosas que tienen que salir a flote, todo lo que se está haciendo mal, de pronto que no se cumple, y de una vez, o sea, tirarle duro. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos corregirlo. Ese es el propósito. Ahora, yo les he dicho de dos. La de tercera parte, ¿quiénes son? Pueden ser proveedores o pueden ser clientes. Entonces principalmente son los clientes los que lo hacen. Esto se practica mucho con las empresas que trabajan para el sector de hidrocarburos, digamos, Ferroviarias, Ecopetrol. Entonces Ecopetrol llega y te hace, digamos, tú eres una empresa privada que le das, digamos, el servicio de telefonía. Entonces ellos, claro, tú estás allá, tienes personal allá que está encargado de las antenas, de que no falle la señal, de que todos tengan internet y demás. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás allá en campo petrolero, estás allá con eso, pero tienes que tener pago en la seguridad social de tus trabajadores. A veces también debes tener una tabla también de pago, y por eso, digamos, a veces algunos persiguen trabajar en campo petrolero, porque, por ejemplo, una persona aquí que gana, digamos, siendo técnico, lo que sea, que gane 1.300.000, allá por ser técnico en sistema, estando allá y por la tabla que ellos manejan, tiene que estar ganando 4.500.000. Entonces les va muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que entonces cuando los clientes te van a revisar, los clientes van a estar ahí muy pendientes de ti, y eso hay que tomarlo pues muy en serio. Esas auditorías que hace el cliente, yo les digo una de las cosas: si son bravas las internas, esas que hacen, y en especial lo que son el sector hidrocarburos, son bravas, porque ellos van muy a la norma, y eso es cumpliendo, o sea, eso no es más. Entonces, cuando nosotros hablamos pues al respecto de estas auditorías, pues el tema es estar preparado, porque es que a ti te van a decir, mira, o sea, esto no es para uno asustarse, ni tampoco es la hora del crujir de dientes y el comer de uñas, nada. No, esta no es la hora de llegada, ni tampoco porque se van a asomar los 4 jinetes del apocalipsis, no, de ninguna manera. Es un proceso planificado, organizado, que tú ya sabes que te van a preguntar.
Y cuando te preguntan a ti, digamos que cuando te empiezan a ti a preguntar y todo, tú tienes que de una vez dar respuesta. Eso es como cuando llegan y entonces te le van a preguntar, le dicen al muchacho, le dicen, mira, yo voy a llegar, yo voy a llegar a mañana a preguntarte la tabla del 5 de 5 por 1 a 5 por 5 te las tienes que saber. Y entonces, bueno, llegó el otro día y le preguntó 5 por 2 10 listo. 5 por 3 15. Bueno, bien. 5 por 4 22. Falló, listo. Pero sigamos con otro, entonces, porque todos muestran, ¿no? Entonces ya dice, listo, entonces hay que mejorar eso. Pero si, vea, es tan planificado que si, por ejemplo, te dicen que te van a preguntar del 5 por 1 a 5 por 5, ¿no? Y entonces de pronto el auditor dice, perdóneme, pero es que de una vez, pues aprovechando, revisemos de una vez del 5 por 6 al 5 por 10. Pues resulta que el auditor le dice, no señor, el alcance de la auditoría según la planificamos iba de esta parte a esta otra parte, no más. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Por eso es que cuando hablamos de los principios, aquí tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es el tema de la información que nosotros vamos a hacer. Miren, a veces a nivel organizacional pasa algo, usted envía una orden y eso, digamos, ese es uno de los retos que nosotros tenemos también desde el punto de vista como personas de calidad, o sea, de sistemas de gestión, de sistemas de gestión en general. Y es que nosotros como estamos solicitándole harta información a las personas que andan ocupadas, pues primero la información que debemos solicitarles, primero debe ser con tiempo, o sea, tú no puedes decir que de hoy a mañana, porque ellos tienen muchas cosas que hacer también y tienen que también tomar tiempo para hacerlo. Lo otro, para hacerlo parte de su trabajo. Dos, lo otro es que tú, si le pides una lista de 20 cosas, tienes que asegurarte que son las 20, no que, ese se me olvidaron dos, no. Eso son cosas imperdonables, porque las personas estamos todas ocupadas en nuestros cargos. El contador está ya haciendo cuentas y de todo y tiene que entregar el tema de pago de nómina en un lado, tiene que hacer el tema de pago de seguridad social que ya se lo envió la persona de talento humano. El talento humano estaba entonces mirando todo el tema de permisos, de liquidaciones, de incapacidades, todo eso. Entonces, cuando uno mira que todo el mundo está ocupado en muchas cosas, pues tú tienes que enviarle las cosas primero a tiempo y todas completas y muy bien explicadas, muy bien tratadas, porque en ese sentido tú vas a poder entonces no tener reprocesos. Es que yo nunca lo hice porque nunca entendí. No, sino que tú lo haces bien claro y aún así te aseguras de forma documentada, desde un correo, un WhatsApp, lo que sea, que la persona entendió. Y hacerle seguimiento, ¿no? Porque esto no es para... Entonces, ese es el punto cuando nosotros, pues, hablamos pues alrededor de lo que es el tema de las auditorías y lo que es la confidencialidad de la información. Ahora, hay que ser bueno, lo primero que hay que tener, o sea, primero guardar las formas, ser muy educado. Muy buenos días, vamos a hacer este proceso de auditoría en el cual vamos a evaluar todos los requerimientos que deben cumplir los sistemas de gestión. Esta auditoría se va a desarrollar pues en esta mañana, en la cual pues vamos a auditar los procesos de tal, en los cuales estaremos pues pasando por cada uno de los puestos. Se ha establecido previamente cuáles son los requisitos que vamos a empezar que vamos a evaluar y a partir de allí pues vamos o sea, una educación completa. Permítame que es que eso es algo muy lindo también. Pero esos procesos se hacen así y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que la confidencialidad de la información, pues uno tiene información, pero uno no puede, digamos, copiarla ni nada, porque pues puede ser información sensible de la organización, y más en el caso de ustedes por las quejas que pueden recibir ciudadanos que necesitan proteger su identidad. O sea, pues no es el tema de que yo entiendo que no pueden recibir quejas anónimas, pero sí el dato de esa persona se tiene que proteger porque hay un tema de ley de protección de datos personales. Entonces eso hay que cuidarlo, además de que pues qué sentido tendría, ¿no? Entonces eso, digamos, uno debería tenerlo pues así muy en cuenta cuando uno habla sobre todo este tema de las auditorías y la independencia. O sea, aquí el tema de las auditorías es que usted pues primero no puede ser juez y parte, ¿no?
O sea, digamos las auditorías, cuando hablamos de procesos internos, auditorías internas, pues tienen que ser personas que no pertenezcan a ese proceso. Entonces, por eso alguien que es del proceso comercial va a auditar contabilidad. Uno de producción podría ser entonces auditando o prestación de servicio, auditando pues a lo que es gerencia. Entonces, eso es importante pues en ese sentido. Entonces, la independencia va a ser fundamental en este aspecto. Ahora, lo otro que uno tiene que mirar pues es que todo tiene que ser con base en qué, en la evidencia. ¿Con base en qué? Con base en lo que nos piden, el qué. Y aquí es donde hay que aplicarla totalmente lo que yo les digo al apóstol Pablo, no ir más allá de lo que está escrito. A ti te están pidiendo una descripción del proceso, no una caracterización. Cuando se hablan de caracterizaciones, que es lo que hacen en Excel, que se encuentra acá las fuentes, acá las entradas, las actividades, así como en un Excel así, pues eso es caracterización, puede ser un diagrama, puede ser en PowerPoint. Si yo quiero presentar todo en PowerPoint, ¿y quién me dice que no? ¿A dónde dice la norma que no lo puedo hacer? No puedo hacer mientras cumple los requerimientos, ¿no? Entonces, todo eso es importante pues al respecto. Ahora, todo el enfoque tiene que ser basado en riesgos porque uno tiene que mirar que la organización, o sea, y por qué se hace ese análisis de lo que es el tema en riesgos. Y es porque todas las organizaciones están vulnerables positiva o negativamente a los cambios que hay en el mundo. Démonos cuenta, allá el virus salió en Wuhan y nos mandó a todos a la casa. Y nos mandó a todos a colocarnos tapabocas a toda hora. Y nos mandó a todos a trabajar digitalmente. ¿Riesgos, oportunidades hay? Claro que sí. Tema de digitalización, tema de inteligencia artificial, tema de bases de datos, tema de la penetración de todas las tecnologías de información. Hay que hacerlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque uno tendría que analizar para realizar todos los informes de auditoría. Ahora, ¿por qué? Porque es que el auditor, generalmente cuando nombran el auditor en el sector, digamos, los certificadores, son personas que han estado en el sector, por ejemplo, en el transporte. Entonces hay una auditoría para el sector transporte, para el transporte es un auditor que ha estado en el sector transporte. O que tiene contacto, así como una auditoría si es de alimentos, pues es alguien es un auditor que tiene un restaurante y que está reconocido y que cumple con los requerimientos y sabe revisar. Entonces, toda esa parte, ¿no? Ahora, lo primero que uno tiene, y en este digamos es como el esquema general, es el programa de auditoría, ¿no? Entonces, el programa como tal es el que me va a explicar a mí cómo se va a hacer la auditoría, pues con base también en esta norma internacional, de acuerdo a esa guía, en donde se va a establecer los procesos, cuáles son sus procedimientos, o sea, qué es lo que se iría a evaluar. ¿Por qué? Porque es una guía, o sea que yo también debería tener en mi programa de auditoría, bueno, cuáles son los procesos que hay, qué es lo que se va a evaluar, qué es la información relevante que se considera allí. Entonces, y en ese programa de auditoría se tienen las cuestiones externas e internas. Estábamos hablando qué día y en eso, digamos, hubo participación ese día frente a lo que era el tema del otro, el manejo de documentos, ¿no? O sea, el manejo documental, las firmas. Eso es un tema de riesgos y oportunidades que hay que analizar. Los riesgos por el tema de falsificación de firma y las oportunidades por la facilidad de eliminar tanto papel. Entonces eso hay que empezarlo a evaluar y pues tiene que considerarse también el tema de todas las expectativas que tienen nuestras diferentes partes interesadas pertinentes. Entonces allí hay también un tema que hay que hablar. Ahora, todos los programas deben tener los objetivos del programa. Generalmente, ¿cuáles son los objetivos? Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos, hacer seguimiento. Por eso hay auditorías internas y dependiendo de procesos, pues hay procesos en donde hay que revisarlos constantemente, como hay otros que se pueden evaluar cada 6 meses. Digamos uno de los procesos que uno debería estar, digamos, que podía evaluar, digamos, constantemente es talento humano. Porque maneja un cúmulo de información, porque maneja una cantidad de personas y tener la información debería ser puntual y estar al día, todo. Y ese es uno de los procesos que debería hacerse mínimo auditoría cada 3 meses.
porque maneja tanta información y vea, y yo les digo, después de los requisitos de metrología, es decir, de calibración de equipos de medición, el patito feo en los sistemas de gestión se llama talento humano. Porque preciso falta el certificado laboral de ese trabajador. Tiene usted 100 trabajadores, pero solo falta la experiencia laboral de 2 años de ese trabajador, porque los demás ya se tienen. Y preciso el auditor va y toma esa carpeta de ese señor, en donde le falta esos 2 años, esa evidencia de 2 años de experiencia. Eso pasa. Entonces, por eso esos serían los procesos. Otro de los procesos que también debería, digamos, estar revisando por la prioridad es el tema comercial, ¿no? Y eso depende también de cada contexto. No es que sea una regla, pero depende del contexto. Ahora, ¿por qué? Porque es que son las entradas y las ventas, en especial las cotizaciones, que se análisis se hace, que seguimiento, por qué compró, por qué no compró, que si se sintió bien, que si le dio malestar por haber comprado eso, si se arrepintió, todo. Eso debería uno tenerlo. Entonces, ahí uno va viendo. Claro que hay otros procesos como las operaciones, digamos, en producción. En producción eso usted lo puede revisar cada 6-8 meses. Bueno, a menos de que haya ciertas cosas que toca revisarlas. Pero generalmente eso se puede revisar cada 8 meses o cada año. ¿Pero por qué? Porque ellos obligatoriamente para funcionar tienen que tener todo al día. Los documentos al día y todo. Entonces, por eso, digamos, eso se va identificando. Todo eso, digamos, también depende del negocio, ¿no? Ahora, lo otro que uno debería, digamos, también mirar es el alcance, o sea, cuál es la extensión. O sea, por ejemplo, ¿vamos a hacerlo en toda la entidad o vamos a hacerlo en ciertos procesos? Teniendo en cuenta la auditoría de seguimiento. Generalmente las auditorías internas hay que hacerle de todos los procesos, pero también se puede decidir, claro, hacerla en ciertos procesos porque sabemos, como les digo, de que en ese siempre hay una falla, siempre falta algo, entonces vamos a hacer la revisión de ese proceso y vamos a examinarlo exhaustivamente. Bueno, entonces eso también es necesario. Ahora, el tema es también el calendario, ¿no? Entonces, también allí se puede pronosticar, bueno, vamos a hacer las auditorías en tal fecha, digamos las auditorías internas, vamos a hacerla entre abril y junio y vamos a hacerla, todo lo que es el tema de auditoría externa, la vamos a recibir, la auditoría de certificación la recibimos como tal, bueno, de certificación, seguimiento o renovación, vamos a recibirla aproximadamente hacia el mes de noviembre, pues antes de irnos ya para vacaciones. Y desde luego, entonces las auditorías ya de las que hace, digamos, nuestros clientes, estas partes, pues siempre ya nos han dicho que las hacen en marzo. Entonces, listo, queda ahí como todo el cronograma ahí ya programado. Ahora, los tipos de auditoría, pues vamos a decirlo interna, y bueno, en este caso pues va a ser interno. Los criterios de auditoría, entonces vamos a determinar de acuerdo a eso. Entonces el tema es que vamos a hacer muestras, vamos a tomar 5 muestras, dependiendo también del proceso. O sea, digamos, si hablamos de talento humano y tenemos 100 personas, vamos a tomar ¿qué? El 10%, 10, entonces vamos a revisar a 10, aleatoriamente. Si usted esos 10 aleatoriamente los tiene bien, usted puede tener 90 desorganizados, pero si usted tiene 10 organizadísimos y precisos son esos 10 los que le revisan, estuvo de buenas. Y usted tiene un proceso al día, porque es muestral, porque no puede revisar al 100%. Entonces, por el tiempo y pues porque pues finalmente no hay el espacio pues para revisar, pero obviamente la idea, ojo, y con esto yo quiero dar la observación, la idea es tener todo al día. Y después de que usted ha revisado los procedimientos, los registros que están ahí relacionados y los procesos, y vamos a ir mirando esa parte, ¿no? Entonces tiene que ser, y toda la información que tiene que estar documentada, porque aquí es necesario, y en esto yo se los digo, es necesario que miremos muy bien si eso realmente se cumple, porque es que, miren, a veces pasa de que montan unas cosas, unos requerimientos y uno dice, venga, ¿y eso para qué?
Si no está en el requisito normativo, no está en los requisitos legales, o sea, que haya una ley, un decreto, una resolución que me pida hacer eso. Tercero, no hay una directriz clara o una directriz interna de la empresa pues, al respecto, propia de la entidad en este caso. Y me toca hacer eso y finalmente, entonces yo para qué lo hago y para qué está en el procedimiento. Entonces todo eso tiene que tener un sentido pues muy claro al respecto. Y lo mismo el tema de los objetivos. Entonces tiene que ser, primero, basado en lo que yo quiero o las partes interesadas, ya sea en este caso la Procuraduría, la Alcaldía, la Fiscalía, bueno, dependiendo, digamos, del caso, de las partes interesadas que ustedes tengan, o puede ser el ciudadano o la ciudadanía, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Los requisitos y todo, o sea, ¿qué es los requisitos que tiene que cumplir cada proceso? Entonces todo eso, digamos, tiene que estar ahí. Los requisitos propios del sistema de gestión de norma, la necesidad, digamos, los proveedores, el nivel de desempeño del auditado, la madurez del sistema. Ahora, ¿cuándo se logra una madurez del sistema? En eso, digamos, en eso hay que tener muy en cuenta. La madurez del sistema de gestión se viene a lograr es a partir de que usted identifica que el sistema funciona solo, porque es que mire, me nombran algo de calidad, no vaya el de calidad, o el de algo de ambiental, no vaya, o sea, sí, y puede ser que sea algo que usted pueda solucionar y se supone que sí, porque pues si se supone que es integrado, ¿cierto? Entonces usted tiene que saber responder frente a muchos aspectos, ahora no todos, porque pues uno entiende que si yo soy una empresa, si yo soy por ejemplo un asistente administrativo, a nivel de lo que son la coordinación de rutas, pues yo qué voy a saber sobre el tema de aceites de vehículos y demás, ahí sí es un cosa puntual, pero si empiezan a preguntarle, bueno, usted aquí se hace toda aquí de qué manera se hace disposición desde la fuente, o sea, es decir, se bota la basura en los lugares que le corresponde en plásticos, en papel y en lo que es residuos de comida, sí o no. Entonces pues usted lo puede responder, o que si a usted le han hecho inducciones, eso se puede responder. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, y el tema de los riesgos, oportunidades que usted haya hecho, identificándolo de su proceso. Entonces todo eso, y hay que mirar también cómo vamos a evaluar esas acciones correctivas preventivas y mejora, esas acciones correctivas y de mejora, porque es que lo computo con seguridad y salud, que ahí todavía hay acciones preventivas, aquí ya no. Esas acciones correctivas y de mejora previas de auditorías que ya se han hecho un año antes. Entonces, porque todo eso es cíclico, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, aquí nos da un ejemplo la norma de algunos objetivos, pero personalmente los objetivos de las auditorías tienen que ir con base en los objetivos de los sistemas de gestión. Sí, aquí hay unos objetos y estos objetivos son muy generales y es lo que se hace con el tema de auditorías. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el propósito de lo que nosotros debemos tener en cuenta en este sentido es el hecho de que nosotros pues vayamos a realizar, digamos, todo este seguimiento de objetivos, pero en relación también a los objetivos del sistema de gestión. Pueden ser que sean 15, pero usted tiene que ir muy ligados a ellos, porque finalmente la auditoría lo que tiene que determinar es que sí se están midiendo esos objetivos y si todas las actividades están destinadas a qué, a que esos objetivos y esa política se cumplan, porque si no, ¿para qué? Si eso es algo, o sea, aquí todo está interconectado. Lo que yo les digo, si yo estoy acá realizando si yo aquí estoy realizando esta capacitación y estoy haciendo un listado de asistencia, el cual ya se los voy a pasar, no se preocupen, porque yo sé que por ahí van a decir que ya lo va a pasar, pues ese listado de asistencia, cuando yo vaya a el tema del procedimiento, los procedimientos del talento humano de la entidad, al proceso de talento humano, me lleva a los indicadores de gestión, que a su vez van a los objetivos de gestión, a los objetivos del sistema de gestión y a las políticas y a la misión y a la visión de la entidad. Así es como va esto.
Porque un ejemplo, ¿qué tal no? Vamos a hacer una capacitación aquí de arte country. Pues muchos de ustedes van a decir, ¿y este para qué? Pues sí, yo aprendí arte country, pero ¿para qué me va a servir? Esto sí sirve porque estamos preparando para el tema de auditoría. Entonces, esos objetivos tienen que ir y tienen que estar planteados, ¿no? Ahora, el tema de los riesgos y oportunidades es identificando cuáles son las debilidades que podemos tener. Primero, el tema de capacitación, porque la gente sabe que hay que hacer auditoría, pero nunca ha sabido cómo es que se hace esto. Nunca se ha determinado, venga, esa vaina, cómo es o qué. Y nunca ha participado. Entonces, bueno, capacitación. La otra es el tiempo. ¿Será que sí tenemos el tiempo adecuado? Otra puede ser el tema de conectividad. Se cayó la red. La internet funciona perfecto para ver la Rosa de Guadalupe. Pero apenas va a haber una auditoría. ¡Pum! Se cayó. Se fue la energía. No, mantenimiento de Codensa, que lo avisaron en Caracol a las 5:30 de la mañana porque iban a cortar la energía a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y la auditoría era desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, todas esas situaciones es las que nosotros pues tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros pues vayamos evaluando todos estos riesgos, ahora oportunidades, ya nos van a poner, ya tenemos mejor internet, ya cambiamos de proveedor, es eso. Ahorita pues hemos sistematizado todos los procesos y al punto de que podemos demostrar a partir de la sistematización, utilizando herramientas de filtrado y demás. Excelente, entonces todo eso lo podemos hacer. Entonces eso, digamos, ahorita eso se habla. ¿Qué recursos vamos a tener? Ahora, ¿qué tipo de auditores vamos a tener? Que estén formados, que estén capacitados, que sepan cuáles son los requerimientos de norma y que nos digan a nosotros entonces cómo podemos hacerlo, ¿no? Ahora, bueno, aquí hay un tema de determinar pues algunos riesgos asociados. Eso depende también de cada entidad, de cada organización. Generalmente es por el tema de recursos, generalmente es por el tema de capacitación, por el tema de la información documental, la capacidad que tenga la organización de demostrar así rápidamente que pueda hacerlo, porque es que cuando es un tema de auditoría es, que necesito la política, listo, ¿cómo fue que le divulgó? No, vía internet, vete, muéstrame, listo, aquí está, todo tiene que estar ahí listo. Y usted tiene que limitarse a eso. ¿Sabe por qué? Porque finalmente usted no puede decir más ni menos lo que es. Lo que usted decir menos es no cumplimiento, o sea, no conformidad. O sea, menos de lo que tiene que decir. Pero decir más allá de lo que tenía que decir significa que usted se está poniendo así como se dice, la soga al cuello y diciéndole al auditor, venga, cuélgueme acá. Se ve que a usted le están preguntando, ¿a usted le gustan los frijoles? ¿Sí o no? Punto. Y así tienen que ser las respuestas. Por eso cuando es el tema de las preguntas, y eso lo vamos a estar viendo también, porque eso es parte, ya no nos van a decir, ¿usted tiene política? No. Descríbame la política del sistema de gestión. Entonces eso es lo que uno debería tener pues al respecto, ¿no? Bueno. Esto pues vamos a ir avanzando, vamos a avanzar para poder entonces terminar lo más rápido posible en relación al tema de auditoría. Vamos a avanzar, ¿listo? Para hacerlo les prometo que tenemos en cuenta los 10 minutos que siempre tomamos de break para hacerlos al final, pues debido a que sí, también es necesario pues hacerlo por cuestiones también así personales, pero entonces para cumplirles a ustedes en el horario. Ahora, las auditorías es importante tener en cuenta que todas las auditorías deben haber un seguimiento, o sea, no solamente así como el niño que usted llega el lunes, papito, usted va a hacer todas las tareas y dicen, sí, claro, papito, yo te hago caso y todo. Y usted no lo revisó el niño el martes, ni el miércoles, ni el viernes, ni el sábado y para el domingo a las 7 de la noche. Oiga, mijo, usted se organizó todas las tareas. Y resulta que no. ¿Y de quién es la culpa? Mientras esta persona sea niño, va a ser culpa suya, del papá, porque usted tiene que hacerle seguimiento y empezar a enseñarle.
¿no? O sea, usted no le puede exigir a una persona, un niño, pues como adulto, ¿no? Ya más adelante, ya después ya es diferente, ¿no? Pero eso es lo que tiene que pasar, el seguimiento, porque es que siempre es, venga, yo no sabía de todo, y eso tenemos que evitar. Entonces, todo eso son los riesgos que están asociados y la cooperación que pues, se puede recibir también de las personas. Porque miren, cuando es un proceso para crucificar, que no está planificado, en donde no hemos llegado a informar bien las personas van a coger mamá y van a decir, que hagan lo que quieran, porque realmente si no se comunica de forma adecuada va a pasar eso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, debe tener en cuenta pues que se debe minimizar, o sea, todo lo que es el tema de, de ver, digamos, la situación de toda la organización, que se pueda permitir tomar decisiones, porque esto tiene que ser un proceso enriquecedor en donde nos digan, porque hay que aprovechar también el hecho de que va a ser un tercero el que nos va a revisar y probablemente él dice, venga, ¿y esto por qué no lo hacen de esta manera? Evalúenlo. Porque usted puede tener esa oportunidad. O sea, cuando le dicen que evalúe, pues usted puede tener esa oportunidad, ¿no? Y lo otro es que pues cuando uno establece el programa, uno tiene que establecer las personas. Estas personas tienen que estar capacitadas como auditores internos. Este curso les sirve y les sirve muchísimo. Pero lo necesario es que ustedes también se certifiquen como auditor. O sea, este curso y el desarrollo de auditorías internas, y claro, les sirve como tal para tener ese conocimiento, pero ustedes deben ir, ¿es a qué? A ser auditores, que diga auditor interno o auditor externo, ¿no? Dependiendo de cada caso. Pero eso, digamos, es la idea. Y cuando ustedes evalúan los riesgos de oportunidades son las debilidades que pueden tener las auditorías. Ahorita aquí la distancia, el tema de la información, el manejo de la información, la confidencialidad. Ahorita pues como estamos hablando de todas estas amenazas de hackeo, porque pues se sabe, o sea, ahorita nosotros hicimos una sustitución de peligros, ¿no? O sea, antes era el ladrón que podía llegar a mano armada y atracarnos allá en el sitio de trabajo, ¿no? O en el banco y demás. Ahorita es el hacker. Entonces, esas amenazas hay que pues, tenerlas pues, muy en cuenta. Y debían, digamos, establecer todos los procesos, o sea, que con toda la coordinación el equipo auditor debe organizar y debe evaluar de acuerdo a los procesos qué es lo que va a evaluar. Entonces le dice, bueno, usted va a evaluar, por ejemplo, atención al ciudadano, entonces, ¿qué requisitos son los más relevantes para evaluar? Porque resulta que le dan 1 o 2 horas para hacer auditoría y de ahí tiene que salir todo. Entonces hay que evaluar, ¿no? Ahora, el tiempo con el tema de las auditorías internas, pues lo que son las que propiamente nosotros podemos controlar, tiene que ser necesario. Hay procesos que de pronto usted con 1 hora listo, puede ser, o puede ser que ninguno, que todos necesiten 2, 3 horas. Habrá algunos procesos que habrá que revisarlos, aunque sea muestral, al menos dedicársele 3 días, puede ser. O sea, el tiempo no se limita aquí, pero sí es importante que se revise toda la información relevante. ¿Para qué? Para asegurar la conformidad o el cumplimiento de todos los requerimientos que están dentro de los procedimientos y procesos. Entonces, ese es lo que uno debe hacerlo y y debe establecerse también procesos. ¿Para qué? Para estar evaluando los auditores, que conozcan, que vayan capacitándose, que vayan creciendo cada vez más, que conozcan mejores técnicas de evaluación, mejores formas, mejores técnicas para poder ejercer su trabajo. Entonces eso es lo que uno debería tener, porque es que mire, cuando un auditor, ¿cuál es la característica? Eso es como el que maneja. ¿Usted cómo sabe si la persona que está ahí conduciendo es bueno o no conductor? Usted, la única forma de que usted puede determinar de que esa persona que está ahí conduce bien o lo hace mal es teniendo en cuenta si usted está nervioso. Si usted es el copiloto y está nervioso, esa persona no sabe manejar o no lo sabe hacer bien o necesita más experiencia. Ahora, esto es importante tenerlo muy en cuenta porque los auditores tienen que determinar cumplimientos o incumplimientos de forma clara y sencilla. Mire,
tiene que establecer cumplimientos, o sea, tiene que establecer que si se cumple o no de forma clara y sencilla, al punto de que no haya disputa. Y esto se lo digo porque a veces con el auditor nos pasaba. Llegábamos y bueno, yo era el auditado, ¿no? Con estas auditorías externas. Y llegan y le colocan una no conformidad a uno. Y es tan claro porque le dicen, mire, usted aquí se supone que usted tendría que tener registrado, por ejemplo, debería tener los registros de todos los de todo el control de documentos, y resulta que estos archivos que están acá en este proceso no están dentro del control documental. ¿Usted qué alega? Usted le dice, no, pues hombre, póngame la no conformidad, porque qué, o sea, está tan claro, no estoy cumpliendo, y a eso es a lo que tiene que ser. Porque en esos procesos dice, no, o sea, fue justo, fue claro, levantó lo que llamamos nosotros los hallazgos, o sea, lo que haya sido o no, las evidencias que yo muestro. Entonces voy a hallar entonces que el tema de una conformidad, voy a hallar o voy a encontrar una conformidad o una no conformidad. Ese es el tema de los hallazgos. Entonces yo hallo que hay una conformidad, cumplimiento de requisitos. Hay una no conformidad, un incumplimiento o una oportunidad de mejora. Entonces esa oportunidad de mejora lo que hoy me va a decir es que venga, usted puede hacer eso, puede hacerlo mejor. O una observación que puede ser que pues póngale cuidado, haga el análisis de riesgos y oportunidad de riesgos frente a ese aspecto, que se le puede convertir en una no conformidad potencial o un incumplimiento de un incumplimiento de un requisito potencialmente. Entonces eso es lo que hay que hacer, y siempre debería hacerse que seguimiento. Entonces eso, digamos, es lo importante en este aspecto, y por ende pues nosotros lo vamos eso lo vamos a quitar, ¿no? Perdón, lo vamos a quitar, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces ese es el punto que vamos a determinar. Ahora, todos los recursos necesarios, asegurarse que se tiene toda la información incluida, o sea, de todos los programas, y finalmente pues para hacer el seguimiento y control de eso. ¿Por qué? Porque es que puede ser que nosotros digamos, no, vamos a iniciar por esta parte, por estos procesos, y resulta que es mejor hacerlo de otra forma. O puede decirse, sí, así como lo planeamos, hay que dejarlo así, y así hay que hacerlo. Entonces todo eso, generalmente estos son documentos muy estables, porque finalmente la personería, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿la personería hace la misma actividad hace 5 años? Sí. ¿De hace 20 años? Sí. ¿De hace de pronto 30 años desde su fundación? 30, 40 años que salió, digamos, como tal, la entidad emergió como una de las entidades de la alcaldía de Bogotá. Listo. Entonces, como ente de control ciudadano, entonces eso es lo que a uno va. Ahora, las personas que sean responsables pues siempre deben tener en cuenta el conocimiento y deben tener el contexto, ¿no? Porque es que, a ver, no todas las cosas se hacen de la misma manera. Lo que yo les he dicho, el pan francés puede ser que sean dos pan franceses de dos panaderías, pero no se van a... Puede ser que sea así, que utilicen los mismos materiales, que 3 huevos, sal, azúcar, harina, levadura, ¿cierto? Y cebada. Pero no lo van a hacer, no les va a quedar igual, no les va a saber igual. Eso es una de las normas que uno debe tener pues en cuenta en este sentido. Entonces, cuando uno habla pues al respecto de esto, uno debería estar estableciendo, bueno, qué tipo de requerimientos son los que uno debería estar evaluando, y también que uno tiene que ser muy abierto, porque quizá, vea, eso es como el tema de la carne. Hay algunos que dicen, no, es que hay que aplicarle sal a la carne antes de asarla, y hay otros que dicen, no, cuando esté cocinada. Es la misma carne asada, pero dos procedimientos distintos, y a las dos les queda rico, saben diferentes, son churrasco, pero les queda distinto. Porque el uno le aplica la sal al inicio y el otro al final. Bueno, entonces eso es lo que uno debería tener en cuenta también con la competencia de estas personas, que realmente puedan ser abiertas y saber
ubicarse dentro del contexto de la empresa y saberse adaptar a ellas. ¿Por qué? Porque es que no le puede pedir como dicen, no, es que a mí siempre, porque eso pasa, no, es que siempre es con hoja blanca, porque usted utiliza hoja verde. Y entonces yo le digo, pero venga, una pregunta, o sea, ¿a dónde me dice que yo tengo que utilizar hojas blancas? Yo quiero utilizar hojas rosadas, y a dónde dice que no. Entonces, todas esas cosas uno debe tenerlas. Entonces, muy en cuenta. Siempre, y en esto, miren, cuando uno habla sobre el tema de requisitos legales, digamos las personas que son auditoras, no es que, bueno, puede ser, claro, que haya personas y que saben mucha legislación, o sea, se conocen porque son parte del sector, pero puede ser que de pronto el auditor diga la noche anterior, va y revisa de pronto el tema del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Industria y Comercio, como se los mostré con el tema de normativas técnicas, y pregunta sobre eso. Y ahí evalúa así. La persona, digamos que salió un decreto ahorita hace 2 o 3 días. Listo, pregunta sobre eso y deben ellos tenerlo en cuenta y así puede también evaluarlo. Ahora, entonces, eso digamos en ese sentido. Y todo, miren, la idea es darle a la organización las herramientas, o sea, una visión adicional para poder mejorar, para poder ser mejor. Entonces, eso es lo que uno debería tener pues muy presente, ¿no? Ahora, aquí hay algo que se llama el alcance, ¿no?, de las auditorías, y es importante que siempre se defina. O sea, usted siempre le tiene que definir todo el alcance. Entonces le voy a evaluar estos, digamos, si yo tengo un proceso y en el proceso tengo 5 procedimientos y usted va a auditar 3, tiene que definirlos claramente y qué es lo que va a evaluar de cada uno de ellos. Por eso es que hay que conocer todos los procesos. Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que decirles? Tendría que decirles, hay que empezar a leer, hay que empezar a revisar todo lo que es el tema de procedimientos para saber qué es lo que vamos a auditar. Por eso una de las tareas que usted debería, digamos, hacer personalmente es empezar a revisar todos sus procesos, porque de ahí es donde van a salir las auditorías. Eso es igual que con lo que pasa en la universidad y mejor, porque en la universidad usted tiene que aprender eso de memoria. Y a veces eso no es conocimiento significativo, porque eso se va por el sifón como se va también el champú. Entonces lo aplica el cabello. Entonces ¿qué es esto? Pues que usted le dice, ¿por qué lo digo? Porque es que en las auditorías usted le dicen hasta casi que le dicen lo que le van a preguntar. Exactamente, entonces usted revisa todo eso y como programa de auditoría nosotros tenemos, o sea, dentro del alcance de auditoría se tiene que definir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a preguntar, y eso hay que decírselo a la persona que va a ser auditada, con tiempo, ¿no? O sea, porque es que eso no es que mañana auditoría, o sea, esto no es proceso contable y financiero en donde hacen un arqueo de caja y eso en cualquier momento, de ninguna manera. Entonces, eso digamos, ese es el punto ahora. Lo importante es que las personas, bueno, de toda la auditoría, pues entre otras cosas, miren los resultados previos, los resultados de revisiones previas, porque pues la idea es hacer una continuidad, no siempre que siempre le falta ese registro, ¿no? O siempre no hace esa misma actividad, no, la idea no es hacer por hacer, sino que se cumpla, porque es que miren, cuando usted estandariza y usted hace las tareas y usted siga, o sea, se encarga de eso, de estandarizar y volver rutinaria todas esas tareas que estén documentadas, usted puede empezar a ver cómo organizar el tiempo, porque ya sabe cómo hacer su trabajo y puede ir más allá, que es que poder organizar también sus tareas para hacerlo más sencillo, y los cambios y todo pues a nivel de tecnología y demás que puedan pasar, y los riesgos y oportunidades que se puedan determinar. Ahora, es importante que dentro de todos los recursos del programa se identifique también cuáles son los métodos de auditoría. Entonces estamos hablando aquí, cuando hablamos de diferentes métodos, estamos hablando que ya estamos que por el tema de entrevista, que que entonces directamente pues al tema de los procedimientos, o sea, vamos digamos teniendo como esa estructura de la auditoría, y que pues la disponibilidad también de todos los auditores, del tiempo y el alcance, ¿no? O sea, es que
todo esto, digamos, está totalmente planificado y eso es lo importante que uno debería tener en cuenta. Ahora, a veces se habla mucho sobre el tema de las diferentes zonas horarias y eso, pero eso es cuando nosotros somos multinacional y de pronto vamos a auditar la sede, digamos, estando acá en Colombia y vamos a auditar la sede que está por allá en Brasilia y son 2 o 3 horas más o la que hay en Buenos Aires. Entonces eso, digamos, pues puede cambiar, pero eso son otras cosas, ¿no? Entonces, y lo mismo pues el tema inclusive del idioma, porque entre otras cosas cuando se define la auditoría se define el idioma. Pues aquí en nuestro contexto que aquí no podemos cambiar, aunque tenemos como 3 lenguas oficiales, además del español tenemos otras lenguas indígenas que son oficiales también en el país, pero digamos al respecto de eso debemos hacerlo en ese sentido. Y la implementación pues debe ser ya comunicándoselo todo. O sea, aquí lo más importante es que usted le comunica todo a los auditados con el fin de que ellos pues sepan qué es lo que vamos nosotros a hacer, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, vamos a informarlo y con eso ya se programan agenda, ya organizan todo su trabajo y es más, prenden las alarmas frente al tema de procedimientos. Porque pues aunque están establecidos, también hay cosas que pueden ir cambiando. O sea, el mundo cambia, el tecnológico, inclusive lo que hablamos, y por eso es lo que yo les decía en la primera sesión hace rato. Venga, hay tecnología, hay nuevos modelos, hay un mundo que es totalmente diferente al que conocimos antes del coronavirus, entonces esto tiene que cambiar y no puede seguir siendo lo mismo. Y generalmente pues que toda la información pues se gestiona y se mantiene pues adecuadamente y hace parte del trabajo de las personas, porque pues eso tiene que ser para mejorar y para que no se vuelva a repetir y hallar las causas raíz. Entonces eso lo vamos a hablar. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando uno habla sobre todos estos temas de seguridad y salud, de auditoría, es que seguridad y salud, cuando uno habla de todos estos temas hay que empezar a determinar el grado de conformidad del sistema. Entonces esto va con el tema de objetivos, esto va con el tema de indicadores, evaluar la capacidad del sistema también para para que la organización cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios. Y pues identificar todas esas oportunidades de mejora. Ese, digamos, es el punto. Aquí nunca se habla de que por esto se despide, aunque pues sí, en la realidad a veces hay empresas que despiden a las personas que porque no saben con una buena auditoría, y cuando uno sabe que, vea, si una auditoría sale mal es por las directivas, porque no estuvieron ahí, no identificaron, no hicieron la tarea de llegar y ayudar a esas personas que están en el proceso para cumplir con los objetivos, que finalmente lo que nosotros necesitamos es cumplir. Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos al respecto. Entonces bueno, vamos a continuar. Ya les regalo ahí la asistencia. Ahora, métodos de auditoría. Entonces pues ahí ya entonces el tema del sitio, el tema de pues teniendo en cuenta todos los riesgos de oportunidades, el tema de conectividad. Aquí sí es importante que, digamos, si vamos a hacer una auditoría, porque pues se puede hacer a través de un medio virtual y demás, pues tendría que hallarse, digamos, la forma para organizar muy bien las evidencias. Pero digamos, si se va a hacer a través de medios virtuales, sí es importante asegurar la confidencialidad de la información. ¿Cómo hacemos para asegurar de que eso va a ser una reunión privada de verdad? Porque pues ahí vamos a tener tráfico de información sensible. Entonces eso en esa parte, y que debe venir también del equipo de auditoría. La competencia, o sea, decir, bueno, son personas que qué grado de conocimiento tienen. Entonces por eso se hace necesario no solamente, no, yo ya hice la capacitación de auditorías y más, sino que venga, cómo tener mejores habilidades al respecto, ¿no? Entonces esto, digamos, se hace necesario, y de qué manera ir acercando la objetividad, porque es que a veces aquí no puede ser por el tema de sesgo, no puede ser por el tema de venganzas, porque no, o como algunos dicen, no, es que conmigo todo el mundo se raja. O salir así como a veces salen algunos, no, es que conmigo el estudiante, si no llora lágrimas de sangre, clama por piedad, gime por misericordia y suplica por clemencia, no pasa. ¿Qué propósito tiene eso? Ninguno.
Y eso pasa también en las auditorías. Y yo he visto el caso de personas que dicen, no, esa auditoría cuando la dirige este señor, no, es ahí uno a rajar y es que le explique y de todo. Y pues tampoco es el propósito. O sea, el propósito es que usted tiene unos requisitos y es cumple o no cumple y sale. Bueno, listo, acá dice que debe tener estos registros, que debe tener esta parte, bueno, muestra. Bueno, muéstrame otra muestra, deme otra muestra y sale. Pero a veces nos quedamos en eso y realmente lo que hacemos es un ejercicio tedioso. Y créame que yo a veces trataba de caer porque uno a veces conoce, o sea, uno tiene cierto conocimiento, pero a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta, no, esa no es la idea. La idea es realmente pues, que las personas aprendan de que sea un proceso fructífero, de que las personas puedan llegar a conocer realmente estos procesos de una forma amable, que se enamoren de ellos, que sean procesos que realmente le permitan crecer. Pero no, eso fue como por cumplir, profundo, pero no entendí nada. ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría? Entonces, en ese orden de ideas es necesario de que pues de que cuando se hagan la selección pues sean personas que sean imparciales, que estén por cumplir el propósito, porque vean también con objetividad, con tranquilidad todo, o sea, cumple o no cumple y es eso, o sea, ven, no cumples aquí por esto y que sea claro, no más. Entonces se tiene en cuenta esa parte de los resultados y demás. Y finalmente pues las responsabilidades que vienen a ser de los auditores es que pues puedan ellos determinar todo el grado de cumplimiento estricto y que pues tengan unos informes que sean claros y que le permitan a las personas trabajar sobre eso. Generalmente esos informes son muy claros, o sea, hay incumplimiento, por ejemplo, hay incumplimiento por no tener el equipo de calibración, ya que por no tener la calibración de los equipos vigentes, ya que cuando se preguntó por los registros de los mismos de la báscula y del termómetro, en el momento la persona expresó no tenerlos. E inclusive cuando mostró registros, el último registro había sido en 2017 y el mismo laboratorio de metrología había dicho que la siguiente revisión era para enero de 2019. Entonces todo eso, ahí no hay nada, o sea, ahí no hay problemas, ahí no tengo inconveniente, es una no conformidad, pero es clara y se sabe qué es lo que tiene que hacer inmediatamente y empezar a hacer el análisis. ¿Por qué no tenían los registros de calibración? ¿Por qué no se tiene? Entonces eso, digamos, uno debería tenerlo pues al respecto. Bueno, y entonces pues claro, el requisito de autorización, lo que es el tema de protección de datos y eso pues en general, ¿no? Y los resultados, como les digo, pues la claridad que deben tener pues al respecto. Bueno, vamos a mirar entonces aquí pues aquí la gestión y mantenimiento de registros. Vamos a estar mirando pues lo que es el tema del equipo, bueno, la evaluación de las competencias, el criterio de selección, el seguimiento, bueno, qué pasó, eso sí es totalmente necesario, y que se deben identificar pues también los requisitos de las diferentes partes interesadas. Y el programa, pues la mejora, lo importante, digamos, en este sentido, con la mejora de estos requisitos, es que nosotros podamos evaluar el programa y que sepamos si estamos viendo que ya es lo mismo y de pronto los indicadores vienen a ser el tema de cumplir, porque pues esa es la idea, pero digamos, si se ve que no hay un crecimiento de la organización tras las auditorías, digamos, algo significativo, hay que evaluarlo pues de forma pues muy clara, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante pues tener en cuenta, mirar lo que es el tema de evaluar el programa, estar mirando pues la perspectiva y la situación pues adecuada, y en ese sentido pues también mirar pues si se puede, digamos, los métodos que se hace, reunirse, de llegar y entonces estar en el puesto de trabajo, o de pronto algunos dirán que tiene que estar demostrando todo en la sala de juntas. Bueno, eso digamos ahí lo tiene. Ya en el tema, digamos, como tal de la realización de la auditoría,
hay que confirmar primero los canales de comunicación, hay que confirmar el tema de la autoridad, y esto digamos cuando hay varios auditores, ¿no? Porque podemos tener tres tipos de auditores, que el uno de calidad, el otro de seguridad y salud, el otro ambiental y el otro del tema pues específico, ¿no? O sea, el experto técnico, puede ser. Bueno, entonces hay que tener una excelente comunicación y la idea es que cuando se tenga contacto pues se le dé la confianza al auditado de que pues efectivamente el plan de auditoría, porque pues eso digamos es lo que sigue, primero el programa, después el plan. En el plan de auditoría se va a establecer ya los requisitos y se va a documentar, y esa va a ser la hoja de ruta. Entonces de acuerdo al plan va a amarrarse de acuerdo a eso. Entonces eso es lo que uno va a tener en cuenta. Ahora, esto digamos es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno habla de los del tema del plan de auditoría, ahí se tienen que establecer los requisitos normativos que me van a solicitar, los requisitos también legales que me van a solicitar de acuerdo a mi proceso, porque no puede ser que no sea todo, puede ser que en mi proceso le apliquen 20 requisitos legales, pero solo me van a evaluar 10, bueno, o 5, entonces tengo que prepararme al respecto. Y los reglamentarios y confirmar pues todo el tema de que si fue entendido el plan de auditoría, que si tiene algunas preguntas, entonces eso hay que preguntárselo también al auditado. Y también pues hacer todos los preparativos, el tema del calendario, ya acordar el tema de fecha, el tema de que también pues hay contingencias que se pueden presentar. Eso pasa. Digamos como lo que hemos tenido en estos días. O sea, si yo me imagino las empresas que se le han programado de forma presencial, que siguiendo con todos los protocolos de bioseguridad, y de pronto se va a hacer las auditorías ahorita. Probablemente no se han podido desarrollar por todo el tema de manifestaciones que hay en el país. Entonces, imagínense, o alguien que tenga ya, que está aquí en Bogotá y va a hacer auditoría, una auditoría, que elige una auditoría en una empresa en Cali, ¿usted cree que va a ir? No, no va. Entonces, pues se puede cancelar, ¿no? Y eso también hay que comprenderlo. Como cuando yo les decía, miren, que una de las razones por las cuales en algún momento, y que pues según va esto, pues no vamos a tener cancelación de las sesiones, es que de pronto digan en Codensa no vamos a hacer mantenimiento ese día. Y generalmente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces yo que me voy a poner ahí a pendejear, que no, esperemos a ver, no hay formación y ya miramos un plan de contingencia si hacerlo offline o bueno. Pero todo eso uno tiene que empezar a contemplarlo, ¿no? No, todavía no le he dado lista de asistencia. Permítame, ya ahorita se las envío. ¿Listo? Pues para que estén ahí tranquilos. Entonces, todo esto cuando uno realiza el tema de auditoría, pues es importante tener en cuenta que pues todo eso, digamos, uno lo tiene que dar, porque es que esto todo es comunicación, o sea, aquí no es que yo no sé, no. Todo esto es comunicación y la idea es que pues usted también vaya determinando la viabilidad, o sea, que usted está preparado, usted está de acuerdo, usted se siente, porque eso es que todo esto también es charlado, ¿no? Pues obviamente se supone que sí y usted se prepara, entonces si hay alguna duda o demás. Entonces es esto. Mire, y en esto cuando uno habla, esto de los auditados, mira, yo tuve una experiencia, porque en auditoría en alguna ocasión, pues yo sabía el tema, o sea, yo sabía qué es lo que había que hacer, yo sabía efectivamente los requerimientos, pero me faltaba preparar algunas cosas. O sea, me faltaba preparar algunos registros que me faltaban, y entonces yo le pedí al jefe, yo le dije, venga, colabóreme con esto, necesito 2 días para poder tener todo al día, y eso no, que toca hacerlo, que todo eso, bueno, listo. Y el tema es que no tuve las cosas al día y después entonces dijeron, bueno, listo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar con el auditor y listo, ahí se pudo, digamos, acordar en ese momento algo de poder, digamos, revisar posteriormente eso. En ese caso, digamos, se pudo hacer, pero, digamos, ahí también tiene que haber un apoyo de seguimiento y tiene que haber un apoyo también de poder establecer con la persona de no ahorcarla, obviamente,
retador pero alcanzable, las metas, pero que se pueda tener en cuenta, o sea, planificar y que todo pueda ser en un proceso en donde no sea, no, yo sé que ahí estoy fallando, no, que yo pueda decir, vea, según lo que yo he hecho en mi trabajo, pues yo he hecho todo de acuerdo a esto, revíseme a ver si me falta algo. Eso es, pero yo considero, y puede ser que esté equivocado, que estoy bien. Entonces, eso es cuando uno habla sobre el tema de esos procesos de auditoría. Por eso la importancia, digamos, de las auditorías internas, porque se trata de hallar todo eso que son faltantes. A veces internamente en las empresas y no sé pues hasta dónde hacen en las entidades, hacen la revisión de auditorías, ¿cierto? Hacen toda dicha revisión y entonces llegan y dicen, no, pues el tema es que de pronto ya no tuvieron muchos hallazgos, entonces bueno, vamos a terminar de revisar y vamos a hacer otra auditoría ya pues como ya de antesala pues la auditoría externa. Y entonces esa sirve para poder entonces presentarla, porque eso se puede hacer mínimo es una vez al año la auditoría interna, usted puede hacer más, dos, tres, las que considere, y eso digamos es muy útil, ¿no? Ahora, todas las actividades y toda la información que usted establezca a través de una lista de verificación debe estar destinada también a verificar el cumplimiento de esos requerimientos y no debe apartarse de allí. Ahora, esto yo lo digo porque desafortunadamente una de las cosas que ha pasado es que cuando se habla, digamos, de todo esto, eh, las auditorías desafortunadamente a veces si no se especifican bien el alcance y no se tiene, pues empezamos a preguntar un poco de cosas que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Y eso es también muy frustrante porque pues uno necesita en estos procesos estar muy bien, o sea, estar muy enfocado en lo que va a pedir. Entonces claro, el auditado tiene el derecho a decir, mire, ese tema no hace parte del alcance que nosotros hablamos en el plan de auditoría. Y puede ser, y claro, tiene un desorden allá, pero como no estaba dentro del plan de auditoría, pues no se evalúa. Entonces por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y pues por sobre todo que pues efectivamente se tenga que revisar digamos la información pues toda digamos como tal en relación a que pues, las preguntas vayan a eso y que nos va a rendir el tiempo, porque miren, la idea con una auditoría, digamos, interna es que se evalúen todos los requerimientos. Aquí no hay un tema de que, así como pueden algunos decir, es que una auditoría interna pues tiene que durar una hora, o sea, no, tendrá que durar lo que tenga que durar, pero tiene que ser muy provechosa para poder que el trabajo, digamos, pueda fluir. Ahora, en la medida que si una auditoría que se vuelva lenta, que se vuelva larga, es porque no estaba preparado el auditado. Y no estaba preparado el auditado porque no se le hizo seguimiento y no se le puso atención. Porque pues generalmente digamos ese se vuelve digamos el punto al respecto, ¿no? Entonces eso pues tenerlo en cuenta. Y aquí entonces permítame, siempre toda la planificación y siempre todo lo que nosotros hagamos en la auditoría pues tiene que ser basado en qué, en todo el tema de los riesgos, identificar pues todas esas situaciones para qué, para poder atender. Entonces como el tema de lo que hacemos con actividad y demás, ¿no? Ahora, todo esto, digamos el tema del auditor, las técnicas y demás, y la oportunidad para mejorar la eficacia de las actividades de auditoría pues tienen que ser destinadas a ello, que pues la organización pueda cumplir con esto. Y siempre cuando uno habla sobre el tema de las auditorías pues se tiene que establecer uno, los objetivos, qué es lo que yo quiero. Dos, el alcance. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a evaluar? Tenemos un proceso, 10 procedimientos que vamos a evaluar. Tres, y tres, pues, ¿cuáles son los criterios? O sea, ¿qué es lo que yo le voy a pedir? Y eso lo voy a comunicar dentro del plan de auditoría. Porque ahí donde yo le digo, mire, yo le voy a evaluar estos puntos. Ya lo vamos a mirar porque pues esto digamos se va desarrollando y efectivamente pues todo el tema de necesidades físicas, aquí pues hay un poco más de esto porque pues esto digamos como tal desde lo de la norma, las actividades de las auditorías como tal, y efectivamente es esto, ¿no? Entonces cuando se asigna el equipo auditor,
se realiza la auditoría y la información documentada. Entonces, mire, aquí estamos hablando de las listas de verificación. Esas listas de verificación son como las listas de chequeo, como decir, cumple o no cumple y por qué, ¿cierto? Entonces empezamos con cualquiera, bueno, tiene la política documentada, listo. ¿De qué manera asegura usted que esta se difunde a todos los niveles de la organización? Entonces, yo se lo muestro. Entonces, sí, cumple. Si hay una oportunidad de mejora, se dice ahí. Entonces, se pone entre esas listas de verificación. No se preocupen porque aquí estamos viendo la prosa y ya lo vamos a manejar con todo el sistema integrado, que pues esa es la idea, ¿no? Y lo otro es que pues toda esta información que nosotros pues vamos a empezar a manejar, pues va a tener todo el tema de pues algunos roles y responsabilidades en frente al tema de los observadores que pueden haber ahí, pues pueden haber asistentes, puede ser que sea un equipo auditor, pues o sea, porque pueden ser 2 o 3 auditores que estén ahí por diferentes temas, diferentes cuestiones. Igual ellos se ponen todos de acuerdo, ¿no? O sea, para hacer las preguntas y el auditado va a estar informado de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, el tema pues de ubicación, sobre lo que es el tema de que pues haya la seguridad de los temas, de que se hagan las aclaraciones pertinentes, que se tengan las preguntas claras, o sea, todo eso, digamos, es como las responsabilidades y pues llegar pues a lograr lo que es el tema de los acuerdos, ¿no? Entonces todo esto pues finalmente la idea de la reunión ya confirma la reunión de apertura, lo que es la presentación, que pues todos estén allí, o sea, todo eso, digamos, uno lo debe tener. Entonces cuando se hace, digamos, estas reuniones de apertura, allí entonces nosotros pues estamos, digamos, estableciendo, mire, este va a ser el equipo auditor, estas son las reglas del juego, es que pues vamos a estar de acuerdo a la programación en cada uno de los puestos de trabajo, o vamos a estar en sala de juntas, eso depende también de la metodología del auditor. Allí entonces me van a llevar todas las evidencias, vamos a estar allí, o sea, en eso, digamos, la forma a veces, digamos, si usted prefiere estar en sala de junta, listo, me muestra. O si dice, no, pues venga a mi puesto de trabajo y ahí yo le muestro todo, listo, eso no tiene ningún inconveniente. El punto aquí es que cuando uno habla sobre el tema de realización de las auditorías, debería, digamos, establecer un ambiente tranquilo y calmado para que el auditado pues se sienta tranquilo, porque pues es que, a ver, es un tema de que lo van a evaluar a uno, a ver, yo no conozco el primero o alguno que pues puede ser que haya estudiado, sepa el tema y posiblemente saque una calificación de 5, pero de todas formas están los nervios, está la inquietud, que me vaya bien y pues los temores que hay. Entonces todo eso debe darse, digamos, como tal a tratar dentro de la realización de la apertura. Y pues el tema de informar pues son los hallazgos una vez este se haya hecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? Y eso, digamos, yo les voy explicando lo siguiente. Resulta que usted en las auditorías, usted va a llegar y se abre la auditoría, o sea, ya se ha planificado, ya usted está preparado y todo, y llegó el día de la auditoría. Entonces, ese día, usted llegó en la reunión de apertura, así que vamos a evaluar, que vamos a estar allí, tan. Listo, entonces ya usted está preparado. Y finalmente, o sea, usted llega y le hace la auditoría, por favor, vamos a hacer la auditoría, vamos a hacer todo eso, por favor, muéstrame los registros, muéstrame esto, muéstrame lo otro, listo. Y al final, pues ya se hace una reunión, o sea, inmediatamente, o sea, mientras estamos en el ejercicio de auditoría, se dice, bueno, conforme o no conforme, ¿y por qué? Listo. Y cuando estamos nosotros, también ya en la reunión de cierre, se va a comunicar los hallazgos. Entonces, eso es lo que también, digamos, se va a tener en cuenta. Pues eso depende también de las organizaciones. Hay unas en donde, bueno, se hallaron tanto hallazgos o se especifican como tal. Eso depende también de la naturaleza de la organización. Y eso se hace ¿para qué? Para comunicarlo también a todas las partes pertinentes. Por eso siempre se va a comunicar digamos, principalmente en cada uno de los procesos. Entonces, eso, digamos, de forma y que va a haber también el tema de apelaciones y demás. Entonces, siempre, digamos, como toda esa comunicación debe estar muy puntual y debería, digamos, conocerse, digamos, el tema
de los hallazgos importantes, de todos los hallazgos, o sea, todos, todas las no conformidades, las oportunidades de mejora, las observaciones deberían así registrarse y entonces empezar, digamos, a comunicarlas, digamos, al auditado, digamos, al final del proceso, ya cuando, digamos, haya terminado la auditoría y posiblemente pues a la alta dirección. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y ese va a ser el insumo de seguimiento para la alta dirección para saber qué es lo que tiene que mejorar. Ese es el punto cuando uno habla pues al respecto, ¿no? Y ya pues lo que es el tema del seguimiento, las no conformidades, pues se le hace ya lo que hacíamos de acciones correctivas y de mejora. Eso es lo que nosotros hacemos en el formato respectivo. Entonces, hacia esa dirección en la que vamos haciéndolo, digamos, en ese punto. Y nosotros entonces, pues la idea, digamos, ya digamos acá dando por terminado la sesión de hoy, lo que vamos a hacer mañana es revisar esto, el miércoles, Dios mediante el miércoles, es revisar lo que es el sistema integrado de la personería. Vamos a evaluarlo, vamos a observarlo totalmente y a partir de allí vamos a generar lo que es el tema de las auditorías que vamos a empezar a trabajar el día jueves, que sería nuestra última sesión. Entonces ya con esto, digamos, ya revisando todos los requerimientos, vamos a empezar a planificar, vamos a tomar una muestra y a partir de allí vamos a empezar a formular lo que son temas de preguntas, de respuestas que posiblemente pudieran haber para que pues ustedes lo repasen. Tarea, digamos que sí, digamos, deberíamos tener en cuenta, mirar todo el sistema integrado de gestión que tiene la personería. Entonces eso, digamos, en ese punto. Voy en este momento, permítanme acá, agradeciendo su paciencia, voy entonces a darles la lista de asistencia. Permítanme un segundito. Permítame un momentico acá. Vamos a ir entonces a la lista de asistencia. Aquí ya, listo. Aquí está, lista de asistencia. Listo, acabo de enviarla. Listo, entonces por favor para que lo llenen, es el mismo, ya pues el formato que se ha diligenciado, por favor para que lo diligenciemos en este momento, ¿no? Quiero de antemano pues agradecer